Imagina un país donde los trenes bala rugen, las luces de neón bañan el horizonte y la gente parece multiplicarse en cada esquina. Todo vibra, todo se mueve, todo parece lleno. Pero ¿y si te dijera que el 90% de ese país está prácticamente deshabitado? Somos un colectivo de entusiastas del medio ambiente que en cada video te entregamos el research más riguroso sobre temas específicos relacionados con el ecosistema, y contamos con el apoyo visual de herramientas de IA. Ahora sí, te decía. Japón, esa potencia tecnológica que muchos imaginan saturada de gente, guarda un secreto geográfico tan desconcertante como hipnótico. Casi toda su población vive apretujada en una delgada franja que representa menos del 10% de su territorio. El resto, es un vasto vacío verde y montañoso, casi olvidado por el tiempo. A simple vista, Japón parece un hormiguero humano. Con más de 123 millones de habitantes, es el 11º país más poblado del planeta y hogar de una de las urbes más colosales de la Tierra, Tokio. Pero detrás de esas cifras hay una paradoja que desafía toda lógica. Más del 80% de los japoneses vive en una especie de línea invisible que atraviesa el país de suroeste a noreste. Una franja que comienza en Fukuoka y se estira, como un hilo tenso, hasta Tokio. En ella se concentran casi todas las grandes ciudades, desde Osaka y Kioto hasta Nagoya y Yokohama. Son unos 80 millones de personas viviendo en menos del 10% del territorio nacional. Mientras tanto, el resto, las montañas, los valles, las aldeas del norte y las islas periféricas, permanece casi desierto, con apenas 43 millones de habitantes esparcidos en el 90% del país. El resultado es una diferencia de densidad demográfica que roza lo absurdo. Esa delgada franja humana es 17 veces más poblada que el resto del archipiélago. Y si se la comparara con una ciudad-estado, superaría incluso al Vaticano o a Hong Kong en concentración humana. A nivel económico, el desequilibrio es igual de extremo. Esa estrecha columna urbana, bautizada como el cinturón del Taiyei o corredor del Pacífico, genera por sí sola el 70% de toda la economía japonesa. Desde el aire, parece una vena brillante que bombea vida a un cuerpo casi inerte. Una civilización comprimida en una línea. Visto desde el espacio, el patrón poblacional japonés parece un acto de diseño más que de azar, una cadena de luces que recorre la costa del Pacífico, mientras el resto del país se hunde en la oscuridad. En esa línea vibra la energía de un pueblo que decidió concentrar su vida, su trabajo y su futuro en un estrecho corredor de apenas 1.200 kilómetros. Allí, ciudades como Osaka, Kioto, Nagoya y Tokio se enlazan como cuentas de un collar urbano. Entre ellas no hay pausas, sino una continuidad casi orgánica, una megalópolis que respira al ritmo del tren bala Shinkansen, capaz de recorrer toda la franja en poco más de 3 horas. La magnitud del fenómeno es tal que el cinturón del Taiyei puede compararse con el megalópolis del noreste de Estados Unidos, Washington, Filadelfia, Nueva York y Boston, aunque el japonés lo supera en tamaño, población y eficiencia. Si se superpusieran, Fukuoka equivaldría a Washington D.C. Y Tokio quedaría más allá de Boston. No es solo una cuestión de espacio, sino de poder. Este corredor concentra la mayor parte de las infraestructuras del país, aeropuertos, puertos, universidades, fábricas y sedes corporativas. Aquí laten los centros financieros, las industrias tecnológicas y la vida cultural que define la identidad moderna de Japón. Pero, a medida que uno se aleja de esa línea, el ruido se disuelve en silencio. Los trenes dan paso a carreteras vacías, las luces a bosques interminables. Japón, el país que parece saturado, se revela entonces como un archipiélago de vacíos, un lugar donde el exceso y la soledad conviven a apenas unos kilómetros de distancia. La geografía que moldeó este extraño destino. Para entender por qué el 90% de Japón está vacío, basta con mirar un mapa topográfico. El país, pese a su modernidad y tecnología, está literalmente prisionero de su propia naturaleza. Casi 3/4 partes de su territorio son montañas, una muralla verde que se alza entre el océano y el cielo, dejando poco espacio para la vida humana. Solo 1/4 del archipiélago es realmente habitable, y gran parte de ese terreno se concentra en las llanuras costeras del Pacífico. Desde tiempos antiguos, los japoneses se aferraron a las zonas planas como si fueran oasis en medio de un mar de montañas. No era una elección, sino una necesidad. Las grandes ciudades surgieron allí donde la tierra se abría lo suficiente para cultivar arroz, construir templos y, siglos después, levantar fábricas y rascacielos. Así, la geografía marcó el destino del país antes incluso de que existiera Japón como nación. El cinturón del Taiyei no es una casualidad, sigue con precisión quirúrgica las 3 llanuras más extensas y fértiles del archipiélago, Kansai, Nbi y Kant.
Osaka, Nagoya y Tokio se asientan sobre ellas, formando un eje de productividad y densidad humana que sostiene a más de la mitad del país. Cada una cuenta con vastos ríos que fertilizan la tierra y facilitan el transporte, condiciones ideales para el desarrollo urbano y agrícola. Pero si el lado del Pacífico floreció, su contraparte, el lado del mar de Japón, quedó relegada por la naturaleza. Allí, las montañas se precipitan abruptamente al mar, dejando apenas una franja estrecha entre la costa y la sierra. Los inviernos son crueles, las nevadas colosales y los puertos pequeños y poco profundos. Mientras tanto, el lado del Pacífico goza de bahías inmensas, aguas tranquilas y un clima templado gracias a la cálida corriente de Kuroshio. Además, el Pacífico ofrecía algo más que buen clima, ofrecía acceso al mundo. Desde sus costas, Japón construyó sus rutas comerciales, conectó sus puertos con el resto de Asia y consolidó una red marítima interna en el mar interior de Seto, un espejo de agua protegido que ha sido comparado con el Mediterráneo por su vitalidad económica. Esa combinación de geografía, clima y conectividad convirtió a esta franja costera en el escenario perfecto para el surgimiento de una de las civilizaciones más densas, sofisticadas y concentradas del planeta. La historia que reforzó la desigualdad del mapa japonés. Si la geografía trazó los límites de Japón, la historia se encargó de reforzarlos. Durante siglos, las decisiones políticas, económicas y militares no hicieron más que concentrar el poder allí donde la tierra lo permitía, en el lado del Pacífico. Lo que comenzó como una adaptación al terreno terminó convirtiéndose en una estructura rígida, casi inevitable. En el siglo XVII, durante el shogunato Tokugawa, el país vivió una transformación monumental. El Shun trasladó la capital de Kioto a Edo, la actual Tokio, desplazando el centro de gravedad político hacia el este. Y no fue un simple cambio administrativo, el gobierno impuso el sistema Sankintai, obligando a los señores feudales a residir alternadamente en Edo y en sus dominios. Este mecanismo, pensado para controlar a la nobleza, provocó una migración masiva de poder, riqueza y población hacia el nuevo núcleo político. En apenas un siglo, Edo pasó de ser una villa costera a convertirse en una de las urbes más grandes del planeta. Sus calles, alguna vez polvorientas, se llenaron de comerciantes, artesanos y funcionarios. Se construyeron carreteras, canales y almacenes, y la ruta entre Kioto y Edo se transformó en el eje vital del país. Lo que hoy conocemos como el Cinturón del Taiyei nació entonces, impulsado por una política de control que, sin proponérselo, definió el mapa moderno de Japón. Cuando llegó la era Meiji, en el siglo XIX, la modernización y la industrialización solo intensificaron esa tendencia. Las fábricas, los puertos y las líneas de ferrocarril se instalaron en la misma franja costera, donde la infraestructura ya existía. Tokio, Osaka y Nagoya se consolidaron como los tres pilares de un país que crecía hacia el futuro, pero siempre dentro del mismo espacio limitado. Incluso tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón resurgió de las ruinas, el milagro económico se construyó sobre esa línea costera. Las nuevas industrias, desde la automotriz hasta la electrónica, florecieron donde ya había concentración urbana, dejando a las regiones interiores y rurales atrapadas en un estancamiento progresivo. Así, la historia no solo repitió la geografía, la reforzó, hasta convertir esa delgada franja en el verdadero Japón y el resto en su sombra silenciosa. El precio del vacío, cuando el campo desaparece. Mientras las metrópolis del cinturón del Taiyei hierven de actividad, el resto del país se apaga lentamente. Lo que antes fueron aldeas agrícolas llenas de vida hoy se desmorona en silencio. Japón enfrenta un fenómeno tan sutil como devastador, la despoblación rural. Las casas se vacían, las escuelas cierran, los campos se llenan de maleza y el sonido más común en muchos pueblos es el del viento entre las ventanas rotas. La edad promedio del campo japonés supera los 65 años, y en algunos lugares ya no quedan niños. Según el Ministerio de Asuntos Internos, cada año más de 900 comunidades rurales desaparecen del mapa. Son pueblos que, literalmente, se borran, dejando tras de sí carreteras vacías y templos infieles. En ciertas prefecturas, como Akita o Shimane, la densidad poblacional ha caído tanto que el gobierno ya los considera zonas en extinción. Paradójicamente, este vacío coexiste con la saturación de las grandes ciudades. Mientras Tokio lucha contra la falta de vivienda y el estrés urbano, a pocos cientos de kilómetros hay casas abandonadas que el Estado regala, literalmente, a quien acepte vivir en ellas. Se les conoce como Akiya, y son el símbolo más tangible de una nación dividida entre el exceso y la ausencia. El problema no es solo demográfico, sino también cultural y económico. Con el abandono del campo, se pierde el vínculo con las tradiciones agrícolas, los festivales locales y el conocimiento ancestral del territorio.
Los arrozales que durante siglos alimentaron a generaciones ahora son sustituidos por fábricas automatizadas o, en el peor de los casos, por el olvido. Japón, en su carrera hacia la modernidad, parece haber dejado atrás a una parte de sí mismo. La paradoja es cruel. Mientras la tecnología japonesa apunta hacia el futuro con robots y ciudades inteligentes, vastas regiones del país regresan al silencio del pasado. Son dos caras de una misma nación, una brillante y densamente viva, la otra envejecida y desierta. Y aunque ambas comparten el mismo suelo, parecen pertenecer a mundos distintos. El futuro incierto de un país que vive comprimido. Japón avanza hacia un futuro que se parece, inquietantemente, a su geografía, concentrado, desigual y cada vez más estrecho. Las proyecciones oficiales estiman que, para 2050, el país perderá casi un tercio de su población actual. Y esa reducción no se distribuirá de manera equitativa, las grandes ciudades seguirán densificándose, mientras las regiones rurales se vaciarán por completo, borrando del mapa miles de años de historia local. El gobierno japonés lo sabe y ha intentado revertir la tendencia. Ha ofrecido incentivos económicos a quienes decidan abandonar Tokio y mudarse al interior, ha digitalizado servicios públicos y promovido el trabajo remoto para revivir los pueblos fantasma. Sin embargo, los resultados son tibios. La comodidad y las oportunidades del cinturón del Taiyei siguen siendo demasiado fuertes, mientras el resto del país parece cada vez más lejos, no en distancia, sino en relevancia. Los expertos advierten que esta concentración es una bomba de tiempo. Tokio, con más de 40 millones de habitantes en su área metropolitana, sufre ya los efectos del sobrepoblamiento, transporte colapsado, altos costos de vivienda y una generación joven que posterga su vida familiar por falta de espacio y dinero. Japón, el país que lideró la eficiencia, empieza a vivir las consecuencias de su propia hiperconcentración. Y sin embargo, en medio de esta contradicción, también surge una esperanza. Algunos jóvenes están redescubriendo el valor del vacío. Pequeñas comunidades de emprendedores, artistas y agricultores tecnológicos están regresando al campo, reinventando pueblos olvidados con energía solar, turismo ecológico y proyectos digitales. Para ellos, el silencio no es abandono, sino oportunidad. El dilema de Japón resume una lección universal, incluso una potencia puede quedar atrapada por su propio diseño. Su geografía dictó su historia moldeó su economía, y ahora esa economía amenaza con devorar su futuro. En un país donde el 90% del territorio está vacío, la verdadera pregunta ya no es por qué, sino cuánto tiempo más podrá sostenerse este delicado equilibrio entre el ruido y el silencio. El vacío como espejo de una nación. En Japón, el vacío no es ausencia, es espejo. Un reflejo del precio que se paga por la eficiencia, la perfección y la concentración extrema. Mientras el mundo admira su disciplina y tecnología, el país enfrenta un dilema silencioso, cómo llenar de vida los espacios que quedaron atrás. Paradójicamente, ese 90% vacío podría convertirse en su mayor oportunidad si aprende a mirarlo no como ruina, sino como terreno fértil para un nuevo renacimiento. Hoy, la inteligencia artificial, la robótica agrícola y la conectividad digital ofrecen una posibilidad inédita, repoblar el campo sin sacrificar la modernidad. Japón podría transformar sus montañas y valles olvidados en laboratorios vivos de innovación rural, donde la tradición y la tecnología convivan. El futuro del país tal vez no dependa de sus rascacielos, sino de su capacidad para escuchar el eco de lo que dejó en silencio. La demografía japonesa es también una metáfora global. Cada nación que concentra su riqueza en pocas manos, o su población en pocas ciudades, corre el riesgo de volverse frágil. El vacío japonés, más que un problema local, es una advertencia universal. El desarrollo sin equilibrio siempre deja un territorio deshabitado, ya sea en el mapa o en la conciencia colectiva. Quizá el próximo capítulo de Japón no se escriba en Tokio, sino en esos pueblos donde aún huele a madera, arroz y lluvia. Porque en ese silencio que muchos dan por muerto, todavía late el pulso de un país que, a su manera, nunca ha dejado de reinventarse. Y tal vez, solo tal vez, el futuro del Japón vacío comience cuando alguien decida volver a escucharlo. Si este video te hizo ver a Japón desde una nueva perspectiva, deja tu comentario. ¿Crees que el futuro del país está en sus megaciudades o en su campo olvidado? Suscríbete para descubrir más historias donde la geografía, la historia y la humanidad se cruzan de formas inesperadas o de forma irónica. ¿O tú qué piensas? No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá realizar las mejoras adecuadas. Gracias por quedarte hasta el final.